Es un placer estar aquí. Muchas gracias por venir. La última conferencia tiene que ser una conferencia amena y amable y sobre todo breve. Y este va a ser mi objetivo. Toda persona que esté después de haber soportado no eran 2 horas, me dijo Jesús que fue nada más que 1 hora y media, como diciendo, ya no soy el de antes, ya no hablo como antes. Voy a hacer un divertimento, nada más. Nos vamos a divertir pensando un poco, suponiendo que entre pensar y divertirse existe alguna diferencia. Yo siempre he pensado que no, que son la misma cosa. Y entonces voy a hacer un juego con ustedes. El juego que voy a hacer es que he tomado para el título de mi conferencia el título del libro que hemos escrito con Juan Ramón Rayo y que por supuesto se puede vender porque además tenemos aquí al editor, a Marcelino Elosúa, que rápidamente os los puede vender varios ejemplares, muchos ejemplares a cualquiera que le interese. Y voy a hacer una cosa distinta de lo que hemos hecho en el libro. En el libro hemos hecho un libro sobre economía, hablando de la crisis y buscar los errores, y se me ha ocurrido, inspirado por un debate que tuvimos hace no mucho en Liberación, Jesús Huerta de Soto y yo, en lugar de hablar de los errores que cometieron otros, a propósito de la crisis, hablar de los errores que hemos cometido los liberales. Y se me han ocurrido pues 5 errores que quiero discutir con vosotros, como posible campo de pensamiento, de discusión, y también un poquito de modestia y de humildad que a veces nos faltan a los liberales porque somos seres humanos como cualquiera de los demás. Y entonces ver qué tipo de errores podemos haber cometido nosotros mismos en esta crisis. Y este es el juego, tomando, como digo, el título del libro, pero hablando de otra cosa. Hablando de los liberales en el sentido más lato posible, digamos. ¿Okay? Vamos, incluyendo a nuestro querido rector, por ejemplo. Una cosa muy, muy grande, ¿vale? Porque si no, nos ponemos demasiado precisos en esta cuestión de las etiquetas, ¿no? Entonces yo no digo que todos los que se declaran liberales hayan caído en todos estos errores o en alguno. Digo que algunos amigos de la libertad en alguna medida hemos podido cometer alguno de estos errores y quizá pueda ser materia de reflexión. Primer error, esta idea del ciclo económico. No en el sentido de que tengamos una teoría que sea mala, sino que a veces las teorías del ciclo económico que defienden los amigos de la libertad se presentan como las teorías, las únicas teorías verdaderas, y además se presentan con una potente capacidad predictiva. La propia idea de ciclo revela que uno tiene una teoría que es capaz de predecir. ¿Por qué? Porque los ciclos se repiten, claro. Si no se repiten, no son ciclos. Por eso dice mi amigo Pedro Fraile que él prefiere hablar de fluctuaciones económicas, porque la palabra fluctuación da la idea de que, bueno, que la cosa cambia, pero que uno no tiene una teoría tal que puede predecir el perfil del ciclo económico como quien predice el perfil de una sinusoide, digamos, que tiene una fórmula y que tú la derivas y sale exactamente la curva que tiene además siempre el mismo perfil y siempre la misma variación. Y aquí algunos economistas, no solamente los austríacos, pero incluyo a los austríacos, estaban tan entusiasmados, se entusiasmaron con esto de la burbuja, porque seguía, al parecer, los patrones de la teoría, y entonces predijeron la crisis. Claro, esto de predecir la crisis tiene alguna complicación. Repito, no es que quiera deciros que todas las teorías son verdaderas. A mí, si algo me ha convencido Jesús Huerta a lo largo de tantas décadas de amistad, es que los austríacos tienen una teoría económica que es muy poderosa. Y es muy interesante y es muy buena y yo creo que es verdadera. De ahí a decir que son capaces de predecir, esto es complicado, ¿no? Porque es que nadie puede predecir. Ni siquiera el que tenga una teoría del ciclo perfecta, ¿no? Porque son demasiadas variables que hay en juego. Y entonces decir,
hágame caso usted a mí porque yo le predigo, tiene un lado muy negativo, ¿no? Y es, si tú estás presentando tu teoría sobre la base del aval de la predicción, estás entregándole a tus adversarios un arma muy fácil para atacarte. Y es, oye, ¿cómo está usted tan seguro, no? ¿Qué pasa? ¿Que todas las crisis son iguales? Es que todas siguen el mismo perfil, de tal manera que todas tienen el mismo tiempo. De hecho, hay teorías del ciclo, como sabéis, lo que habéis estudiado un poquito de economía, que se cifraban en el tiempo. Y de Juglar a Kondratiev asociamos teorías del ciclo a nombres de personas que se atrevieron a ponerle tiempo al ciclo y tiempo a las crisis. A mí me parece que esto es sumamente osado. Y si los liberales nos asociamos con una teoría de este tipo, en la medida en que pongamos más énfasis en nuestra capacidad predictiva, perdemos potencial liberal si abrimos ese flanco y la gente nos dice, oiga, pero ¿cómo usted ¿cuándo se va a producir esto? Deme una fecha, ¿no? Deme un nombre, a ver cuándo, un mes, deme una hora. Claro, entonces, o se lo das o no se lo das. Si no se lo das, parece que no predices, y si se lo das y te equivocas, estás perdido. ¿Por qué? ¿Y por qué has apostado a eso? Entonces, siempre hay crisis, no sabemos exactamente cuándo, en la medida en que estemos diciendo que viene el lobo y no viene, pues vamos perdiendo credibilidad. Esto aparte de otras cuestiones, digamos, de carácter más general, que tiene que ver con la fascinación que tenemos los economistas liberales con el mercado, con la economía liberal, que a veces nos engaña, nos seduce esta, como decía el hijo de Friedman, le llamaba la increíble máquina de hacer pan, ¿no? The Incredible Bread Machine, esta cosa extraordinaria, ¿no? que a ojos vistas provoca prosperidad, riqueza, bienestar, que es tan visiblemente mejor que sus alternativas. Es incuestionable. Entonces, corremos hacia el mercado y a veces ponemos un énfasis otra vez exagerado en la variante económica del liberalismo, cuando en realidad, si la libertad es buena, hay que defenderla independientemente de sus resultados económicos, aunque fueran malos. Aunque fueran malos, habría que defender la libertad. Y aunque el mejor sistema económico fuera, no sé, la esclavitud, incluso en ese caso habría que decir, es mala la esclavitud por otras cuestiones, por cuestiones morales, que había que meter junto con la economía, pero en un lugar prioritario, como por ejemplo le gustaría mucho a Benedicto XVI. Entonces, primera idea, primer error que pudimos haber cometido es estos errores vinculados con la economía. Otro segundo error es esta cuestión de la política, ¿no? ¿Por qué? Porque el liberalismo, que fue un apestado, en las últimas décadas hasta la crisis, empezó a tener una prensa crecientemente buena en todos los ambientes, incluida la política. Y entonces se presentaban los políticos como si fueran liberales. De hecho, disputaban los políticos el título de liberal. Y entonces los socialistas, por ejemplo, hasta la crisis, decían que ellos eran los liberales de verdad y los conservadores no, y había toda una discusión sobre quién es más liberal que otro. En el medio de esto se adoptaron medidas liberales, como por ejemplo la privatización de las empresas públicas. Hay partidos políticos que discuten medidas, libertad de comercio, desde luego. Se discutió muchísimo sobre eso en algunas medidas, en algunos países, por ejemplo en nuestro se adoptaron medidas en ese sentido. Se premió al mercado, se habló de que el mercado era una cosa buena, en fin, toda esta discusión, ¿no? Pues algunos liberales cometieron el error, me parece a mí, de aplaudir esto. Y esto es muy peligroso. La utilización por parte de los políticos de palabras, de ideas que nos gustan, como privatizar, liberalizar, otra vez corren el riesgo de que si lo insertamos en un esquema
bastante caótico como es el que suele ser el programa de gobierno de los políticos, corremos el riesgo de que las desventajas que los gobiernos consigan, que los errores que cometan y que las calamidades que se sucedan durante sus administraciones sean adscritas al liberalismo. Y lo hemos visto en la crisis, ¿no? En la crisis que ha pasado, como todas las crisis, como todas las guerras, ha sido letal para el liberalismo. ¿Por qué? Porque todo el mundo confluyó en echarle la culpa. Todo el mundo confluyó en lo mismo, en las recetas intervencionistas y en la idea de que, bueno, nos hemos pasado el liberalismo. Y como había habido algunas señales que efectivamente daban esa pista, como por ejemplo la privatización de las empresas públicas, de pronto resulta que los liberales, que estábamos relativamente felices porque la ola parecía que venía a nuestro favor, de pronto se nos ha dado la vuelta y viene directamente en nuestra contra. Y todo lo malo se adscribe a la competencia, al mercado, al liberalismo. Tengamos mucho cuidado, por lo tanto, de no cometer errores de este tipo, errores de asociarnos demasiado a los políticos cuando hacen las cosas que nosotros queremos que hagan. En las situaciones, como veis, complicadas, porque además nos olvidamos de que los políticos suelen hacer las cosas amparados en la opinión pública, ¿no? Entonces, cuando, esto le va a gustar a Charlie Kachanowski, cuando se privatizan los teléfonos en la Argentina, lo que hay es una ola de entusiasmo, porque resulta que de pronto los argentinos pudieron hablar por teléfono, cosa que no habían hecho nunca, claro, porque los teléfonos eran públicos, no hablaban por teléfono, no había forma de conseguir una línea de teléfono, y de pronto resulta que unas compañías que se llaman telefónicas brindaban servicio de telefonía, asombroso, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Que estas medidas fueron metidas en un paquete donde había medidas muy contradictorias, y esto lo hemos visto en España también, en donde los socialistas, al mismo tiempo que privatizaron el INI, que era una cosa que los liberales venimos pidiendo desde siempre, subieron el gasto público como nunca jamás en nuestra historia. Llegó, con la época de Felipe González, al máximo registrado nunca, que es el 50% del PIB en los años 92-93. Por lo tanto, ahí hay una cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno con los políticos? Algo de esto diré después. Un tercer error es la cuestión de los empresarios. Aquí también pasa lo mismo, ¿no? Los empresarios que han sido objeto de recelo por parte de los liberales desde Adam Smith, también empezaron a adoptar en tiempos recientes un lenguaje liberal. Empezaron a apoyar iniciativas liberales, empezaron a defender algunos discursos habituales nuestros, la bajada de impuestos, hoy mismo esta cosa repugnante que se llama el diálogo social, que me suena sobre todo a corporativismo neofascista, están haciendo cosas que dicen unos discursos que parecen atractivos, que parece que hay que respaldarles, ¿no? ¿O no? ¿O acaso queremos que suban las cotizaciones de la seguridad social? No, más bien queremos que bajen, o que bajen del todo y que desaparezcan. Pero si alguien se apunta en esa dirección y dice que es empresario, que es nuestro héroe, el héroe de los liberales, pues podemos caer en la tentación de aplaudir y de respaldar. Cuando vino la crisis, todos los organismos empresariales de nuestro país salieron a decir, bueno, esto del mercado está bien, pero no ahora. Todos, desde la COE al Círculo de Empresarios, todos los que son amigos nuestros, gente que nos ha apoyado, gente que ha dicho que la libertad es muy buena, que gente que cuando nos ve dice que son totalmente liberales y nos da abrazos y tal. En cuanto vino la crisis, levantaron la mano y dijeron, no, esto no, ¿no? Esto es para el mercado, es cuando van bien las cosas. Cuando va mal, el discurso es el contrario. Quiero ayuda, quiero subvención, quiero protección, quiero no sé qué, quiero Estado, ¿ok? En la medida en que nos hayamos pegado o plegado a causas empresariales, cuando las tornas vienen mal dadas, otra vez se nos vuelven en contra. El cuarto error a veces es un error más bien de secta, que es creer que los mensajes buenos se abren camino por su propio peso y que la demagogia tiene patas cortas. Esta frase la he escuchado muchísimas veces, que la demagogia tiene patas cortas. Pues para tener patas cortas, ¿cómo está caminando, no? ¿No? Es asombroso lo de la demagogia. Me hace acordar a mí a las etiquetas, que también tienen mala prensa.
Y sin embargo se siguen utilizando las etiquetas. Oh, esto es un ultra, es un no sé qué, es un cuánto. Ya sabéis que tengo una teoría económica de la etiqueta, ¿no? La etiqueta se usa porque ahorra costes. Sobre todo ahorra el coste de pensar, que siempre es muy laborioso. La demagogia pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué la demagogia, que tiene mala prensa desde hace milenios, desde hace miles de años, por qué sigue? Y porque funciona, ¿no? Es que funciona. Entonces, la idea de que nos van a hacer caso porque resulta que tenemos una buena teoría, por ejemplo, pues es muy dudoso, ¿no? Es muy dudoso. A lo mejor la gente hace caso a quien tiene cualquier teoría, por mala que sea, pero que resulte convincente. O que parezca que se asemeja a la realidad, que la refleja, que da cuenta de ella o que la explica. La frase de Borges que utilizamos Juan Ramón Rayo y yo al comienzo de nuestro libro tiene que ver con esto, que es de un famoso cuento de Borges que se llama El informe de Brodie, que cuenta la historia de un misionero escocés que se va a predicar la fe cristiana entre unos extraños nativos, y los nativos son muy reticentes a la prédica del misionero. Y entonces el misionero le pregunta, ¿y por qué no queréis ser cristianos? Y dicen los nativos, no, es que nosotros tenemos unos hechiceros que son buenísimos. Bueno, pero serán como hechiceros como cualquier otro. No, son buenísimos. Entonces, ¿así? ¿Y por qué son buenísimos? Y dicen los nativos, porque pueden convertir a los hombres en hormigas. Y dice el misionero, ¡anda! Eso es mentira. ¿Qué teoría más absurda es esa? Demostrádmelo. Y los nativos dicen, sí, te vamos a demostrar que nuestros hechiceros pueden convertir a los hombres en hormigas. Y lo cogen, entonces, al misionero, van y le enseñan un hormiguero. ¿Está? El creer que la realidad lleva inscrita en la frente su explicación está bastante más extendido de lo que pensamos. Y por lo tanto, hay que hacer un examen de conciencia diciendo que no solamente tenemos que presentar unas teorías que sean buenas, que eso es nuestro trabajo, además tenemos que ser hábiles para refutar las falsas y decirle a los nativos, no, mire, una cosa es la existencia de hormigas y otra cosa es que hayan sido convertidos unos señores en hormigas por unos hechiceros. ¿Okay? Pues esto se repite con muchísima frecuencia, ¿no? La apelación a la emoción del público y no a su razonamiento es algo que a la gente inteligente y a los intelectuales y a los profesores nos suele repugnar. Porque nosotros, claro, nosotros los sentimientos no, nosotros queremos ser una cosa científica, teórica, no sé qué, una, dos, pero esto de creer por sentimientos, esto no está bien. Bueno, pues está bien, porque en el fondo, la libertad es un sentimiento, ¿no? Si uno tiene que querer la libertad, si uno tiene que no querer violar al otro. Aparte que después se desarrolla esto legalmente y viene un policía y te detiene. Pero en principio tiene que tener una pulsión que puede ser muy emocional, muy sentimental, nada científica. Es más, yo creo en el fondo que si no existe eso en los corazones de las mujeres y los hombres, como decía el juez Hand, no va a haber libertad. Porque la libertad no es un tema instrumental, la libertad no es un tema técnico. Y esto es otra idea que hay que desafiar también. Quinto y último error es creer, vinculado con el anterior, creer que la lógica económica y la lógica política es tan clara como nos parece a nosotros. Y creer en consecuencia que una vez explicada la doctrina de la libertad va a suscitar un inevitable asentimiento. Son lógicas, yo no digo que no haya lógica, no digo que este sea un mundo absurdo, digo, claro que, pero las lógicas suelen ser más complicadas de lo que aparentemente nos parece a nosotros. Y no es, aunque necesitamos gente que se dedique al pensamiento y no a su traslación, digamos, política, que esos son los teóricos y los sabios de siempre, y nos gusta leerlos y estudiarlos y jugar a eso, la traslación con las ideas a la práctica a través de extraños itinerarios, que son políticos, son de valores, de éticas, de religión, todo eso es raro, es muy complicado. Y es muy peligroso para nosotros creer que lo sabemos, creer que son sencillos o creer que va a ser pues, prácticamente automático. Vamos, que la gente no es liberal porque es que no se da cuenta. ¿No? Porque si se la explicamos, enseguida va a ser liberal.
Pues esto es un grave error, ¿no? Porque podemos explicarlo 1000 veces y la gente puede no entenderlo, ¿no? Las lógicas, tanto políticas como económicas, son complejas. Y esto nos plantea el problema de qué hacer ante estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay que hacer con la política? ¿Hay que estar o no hay que estar? Digo, se puede decir, no, yo soy un purista, yo no quiero contaminarme con nada, yo quiero estar al margen de todo porque mi mundo es la abstracción. Yo, cuando la gente me dice eso, siempre le digo, tengo un amigo que se llama Jesús Huerta de Soto que va a hacer una universidad austríaca en una universidad pública. Esto nunca se ha visto. Es decir, nunca jamás se ha concebido que algo así pueda pasar, ¿no? Y es universidad pública, pagada por el dinero de los contribuyentes, con todas las perversiones posibles del sistema que nosotros denunciamos una y 1000 veces. Vamos, es una especie de objeto que un liberal tenía que salir corriendo, ¿no? Y Jesús se va, mete adentro y coge el busto de Mises y a machacar, ¿no? Y lo ha conseguido, está saliendo bien esto, ¿o no? Si uno fuera un purista diría, no, hagamos una universidad privada, salgámonos del Estado, no tengamos nada que ver con los partidos políticos, todo es Satán y refugiémonos en una pequeña catacumba y en la catacumba brotará el mensaje divino. El riesgo de la catacumba es que te quedes allí. Y esa es la verdad, ¿no? Entonces, no digo que lo de la catacumba sea malo, pero hay un riesgo de que te quedes ahí, porque resulta que no es tan fácil el advenimiento de la verdad como pensamos que debería ser. Bueno, con esto ya está. Muchas gracias.